Esta historia empieza con un mapa y una joven que sostiene el mapa, pero, en ese mismo instante, se percata de algo, y menciona que eso es, y quitándose la capucha, dice que es el templo con estatua que cumple los deseos, y feliz dice que definitivamente lo logró. Pero, una vez frente a la estatua, le pide que por favor le cumpla su deseo. La estatua, con un poco de indiferencia, le dice que diga su deseo, y ella dice que ese deseo es que le devuelva el corazón de su esposo, que tuvo una aventura con la criada, y gritando le pide que por favor su esposo. Y ahí, se confundió, y le gritó a la estatua que sea su esposo, y menciona que al parecer pidió un deseo extraño, e incluso ella no lo sabía, y la estatua le dijo que concederá ese deseo, y ella se sorprendió, y se preguntó que si acaso será verdad. Pero, gracias a eso, sin querer se creó, y en ese momento no pudo creer lo que estaba viendo. La estatua le dijo que él, Beldemer, desde ese momento será su marido, y la prota menciona que su segundo marido, guapo es cultural, Beldemer, de Renier Lafort. Entonces, él comenzó a servirle en muchas cosas, y también era cariñoso, e incluso le preguntaba a Reni, hasta que por qué llegaba temprano. Y todo era muy emocionante, ya que él la tomaba fugitivamente y la besaba, aunque a veces estaba un poco mareada. Pero, un día, la encontró su otro esposo, y la prota puso una expresión un poquito extraña, pero digna del momento, y se sorprendió mucho, y se preguntó que qué debería hacer. Porque ella, a veces está llena de emociones, y su esposo también preguntó que por qué no cree en su palabra. Y le dijo que lo que vio con la sirvienta fue un malentendido, y desde ese momento, empezó a mostrarse bastante cariñoso, besándole la mano y diciéndole que todavía la tenía a ella y puede diferir del producto real. Pero, Beldemer, le preguntó a la prota que qué está haciendo con ese cuerpo frente a ella. Y la prota mencionó que desde ese momento comenzó las dos vidas en su casa. La historia en sí empieza con la prota pidiendo un deseo un poquito extraño, y le dice a la estatua que incluso cuando su esposo muera, por favor que la deje en paz. Ella, Renier Lafort, se lo ruega, y llorando, le dice a la estatua que hay una razón para todo eso. Después de ahí, nos cuentan que su padre Collins, después de la muerte prematura de su madre, hizo lo que pudo para recaudar dinero, y en verdad, su padre hizo cualquier cosa para generar dinero, y logró amasar una gran fortuna, pero, lo que realmente quería, era reconocimiento. Y lo que le llamó la atención de su padre, fue él, el heredero de una familia noble con un gran renombre, llamado Edwin Lafort. Pero el príncipe noble necesitaba dinero para mantener a la familia, y su padre necesitaba el estatus de aristócrata, y por eso forzaron ese matrimonio, y su padre cuando la entregó, le dijo a su hija, que desde ese momento también pertenecerá a la nobleza, y no trabajará para terceros, ni niños, pero la prota mencionó, que su propósito original, no era el título de la señora Lafort, sino... Pero, en ese momento se casaron, y los declararon marido y mujer, y lo que ella deseaba, era el corazón de Edwin, y él, le dijo a su hermosa esposa Renier, que todo su corazón le pertenecía, y ella estaba bastante enamorada, pero al final, Edwin le dijo, que no podía aceptar a su padre sin importar lo que pasara, y eso removió algo en ella, y así pasaron 3 años. Pero un día, ella llegó a su hermosa mansión, y escuchó una conversación que decía, que no es deshonesto, porque él la protegerá de cualquier manera, y él le decía, que su corazón era de ella, y nada había cambiado, y cuando la prota entró, se dio un gran susto, ya que encontró a su esposo con una sirvienta llamada Prilla, y nos cuenta que esa sirvienta
fue vendida como esclava a un comerciante, a cambio de saldar una deuda de su padre, y ella capturó el corazón de Edwin de inmediato, pero la prota al ver eso, sintió gran furia, tanta, que empezó a llorar, porque no pudo obtener su corazón, aunque lo intentó durante 3 años, y caminando hacia el cuarto de la sirvienta, menciona que espera que al menos no se haya convertido en ladrona de sus pendientes, y le dice que se prepare para empacar, e irse, y en ese momento, se asoma hacia la cartera de la sirvienta, y cuando la abre, se encuentra con un mapa, entonces, lo abre y lee que hay una estatua que concede deseos, y la prota menciona que ella se ganó el corazón de Edwin con un deseo, y menciona que si también le pide un deseo a esa estatua de Sugak, también será capaz de ganarse el corazón de Edwin, y empieza a tener fantasías imaginarias, de ella, su esposo, y la sirvienta llorando. La prota está, que se le salen las babas. Entonces, dice que no pierde nada con intentarlo, y decide ir hacia allá, y un poquito más adelante, parece ya haber llegado, e inmediatamente dice, que desea que incluso la ame hasta en la muerte, y la estatua con una expresión desconocida, le dice que por supuesto, y ella le pregunta, que sí de verdad. Y le da las gracias, muchas gracias a la estatua, y se marcha corriendo, hacia su casa muy feliz. Y menciona, que sin embargo, de repente se derrumbó su respiración, y sí, cuando se dice que se derrumbó su respiración, fue la respiración de Edwin. Y la prota estaba muy preocupada, ya que Edwin debió haber muerto, porque pidió un deseo extraño, y mientras llora menciona, que luego ocurrió un milagro, y fue que Edwin despertó gritando su nombre, y los sirvientes mencionaron, que el muerto Edwin se despertó, y todos se llevaron un gran susto, pero la prota dice, que para ser precisos, él, se puso bastante intenso, y la perseguía a todos lados, y le preguntaba, que por qué ella no aceptaba su amor. Pero, su condición de muerto, todavía era la misma, y cuando él se acercaba, la prota le decía que él tiene mal olor, y desde entonces, le confesó su amor diariamente, y poco a poco, ella le fue diciendo la verdad, que es, porque él es un cadáver, y está corrompido. Y la prota, un día cavó un hoyo, y empezó a echarle tierra, pero él le mencionaba, que incluso si muere solo amará a su esposa, y le preguntaba a la prota, que por qué lo está tratando así. Y le dice que no lo haga, pero la prota siguió tirando tierra, y le dice que lo siente, pero ya no puede. Y de todos modos, es correcto que los muertos vuelvan a la tierra, pero Edwin se quedó en silencio, y le dijo, que la razón por la que ella se niega a amarlo, es, porque él está muerto, y ella está viva. Pero, hay una manera de que los dos estén juntos para siempre, entonces, él la sujeta por un pie, y la ala hacia el hoyo que cavó, y él le dice que lo que una vez está muerto, no puede volver a la vida, pero lo que está vivo, sí puede ir a la muerte. Y le dice a su esposa, que no tenga miedo, y la prota le pide a Edwin, de favor que la suelte, pero, él le dice que incluso en la muerte, y le dice que valdrá la pena. Y así, fue su muerte. Y sea que Edwin y Priya estén en el escenario, o se queden con la casa, solo dejará que hagan lo que quieran. Porque debió de haber pedido un deseo un poco más sabio, y debió haber vivido más amablemente, pero, podemos ver, que ahí mismo apareció frente a la estatua, y ella se sorprende mucho, porque está nuevamente en el templo, y la estatua le pregunta, que si no va a pedir su deseo. Pero, la prota se pregunta a ella misma que cuál es su deseo. Y también se pregunta que qué será ese sentimiento de miedo. Y menciona que ahora que lo piensa, no lleva la misma ropa del día en el cual pidió el deseo, y le dice que no le diga que el día en el que pidió un deseo, volvió con vida.
y empieza a estercarse la cara, y menciona que duele, y no es un sueño, realmente está viva. Y la estatua le dice que le preguntó que si no va a pedir un deseo. Y la prota le dice que sí, un deseo, y menciona que según el mapa, hay varias reglas para pedir un deseo frente a esa estatua, y la primera regla es que debe rezar una vez, Amo, Taeshige, y la segunda regla es que el número de deseos es solo uno, y la tercera regla es que una vez que comienzas a pedir un deseo, no se puede revertir ni cancelarlo, y si se rompe una de esas reglas, la persona inmediatamente se convertirá en estatua para siempre, y la prota se asusta mucho al pensar que podría convertirse en una estatua, y menciona que no puede ser una estatua, y le dice que entonces, su deseo es hacerse millonaria, y la estatua le pregunta, que si acaso dijo su esposo. Y la prota le dice que sí, pero después se pregunta que qué es eso. Que de ninguna manera, y entonces, recuerda lo que dijo, que su esposo la ame mucho, incluso cuando muera. Y estaba pidiendo un deseo, y la estatua le dice que sí. Entonces, ella poniéndose la mano en la cabeza, menciona que al parecer entre todas las cosas, regresará al momento en el que dijo su marido, y la estatua le pregunta, que por qué diablos le toma mucho. Y le dice a la prota que hable rápido, y la prota menciona, que ese no es momento de dudar, y la estatua le dice, que el tiempo se acaba, y la prota dice, que quiere decir que su esposo, dejar que su esposo le ame, y menciona que eso es muy similar al deseo original, y se pregunta, que si hacer feliz a su esposo. Y dice que no, que eso no es todo. Entonces, la prota empieza a pensar, lo que podría pasar, ya, que su esposo le podría decir, que lamenta haberla hecho morir en su vida pasada, pero ella no quiere desearle felicidad a su esposo infiel, porque la forma en la que Edwin es feliz, es cuando ella desaparece, y Priya toma su lugar, y se pregunta, que cuál será ese deseo. Que salvará a Edwin, y la beneficiará a ella también, y se pregunta, que si será hacer rico a su esposo. Y menciona que no, porque la forma más rápida para que Edwin se haga rico, es después que su padre y ella mueran, y él, herede la propiedad y toda la fortuna. Entonces, si ella pide ese deseo, puede ser que ella y su padre mueran, y nos presentan a Edwin un poquito triste, pero feliz porque se quedará con la propiedad, y la prota menciona que no puede matar a su padre, para salvar a su esposo infiel, y la estatua le dice que no queda mucho tiempo, pero la prota le dice que espere un minuto, y menciona que entonces su esposo, y también dice que si no habla pronto, morirá de nuevo, y vuelve a decir que su esposo, y la estatua le dice que el tiempo ha terminado. Entonces, la prota le grita que sea él, la estatua se queda en silencio, y le pregunta que lo diga otra vez. Y ella dice que está arruinada, y le dice a la estatua que por favor sea su esposo, mientras que dice que quiere llorar, porque se equivocó en su vida pasada, y sigue equivocándose. Y esa vida también será arruinada, y la estatua le dice que si ese es su deseo, él será su esposo, y ella le pregunta que si es cierto. Y él le dice que su deseo se hizo realidad, y no parece estar contenta. Y la prota muy feliz, le dice que es porque no se siente real, y le dice que está feliz de ser esposa de alguien realmente agradable, y les da las gracias, y menciona que ahora su esposo es una piedra, y no una persona que le engaña. Solo es una estatua que concede deseos y habla con los demás, y se pregunta que si acaso será que no puede tener suerte con sus esposos. Pero en ese momento, la estatua se queda calada, y le dice a la prota que dé un paso atrás. La prota se pregunta que por qué.
Y en ese instante, él se convierte en humano y le dice que es Beldemer, y a partir de ese momento, será su esposo. Entonces la prota se sorprende mucho, y le dice que disculpe, y menciona que en ese mismo instante la estatua se rompió, y salió una persona de ella, y también, es un hombre increíblemente guapo, y además, él es un nuevo esposo, y se pregunta que si acaso eso tiene sentido. Pero en ese momento, un pequeño elefante le dice hola, y la prota se sorprende bastante, y empieza a exclamar adiós, mientras que él le pregunta que qué hace. Y la prota le dice que su ropa no la está usando, y entonces, él se da cuenta, y se pone a figurar, y en ese momento, toma a la prota por la cintura, y le dice que no hay necesidad de girar la cabeza, porque ahora es su esposa, y puede mirar tanto como quiera, así, que puede sentirse libre de ver. Y la prota se pregunta que qué tan lejos van a ir la primera vez. Más adelante, podemos ver que Beldemer se puso una túnica de la prota, y se la amarró con un gancho de pelo, y la prota menciona, que al parecer, después de todo, esa vida va a ser arruinada, porque hubiera sido mejor si fuera una estatua, y se pregunta, que si de verdad, ese va a ser su esposo. Y menciona, que será un problema, si él se entera que tiene otro esposo. Pero, Beldemer le dice, que mucha gente lo codiciaba, y se escondían en su habitación, y cuando él se dormía, iban a su cama, y le decían que la toquen, y algunas, e incluso lo amenazaron con un cuchillo, y dice, que fueron tiempos realmente duros. La prota se queda en silencio, y después menciona que es una persona que está llena de amor propio, pero, cuando se entere que es el segundo, eso va a lastimar mucho su orgullo, pero, la prota le menciona que él era una estatua, y le pregunta que si realmente era una persona. Y también le pregunta que qué diablos hizo para que lo encerraran. Porque ella no cree que tenga un temperamento normal, pero él menciona que nadie intentó poseerlo como ella, pero, para la prota eso es un cumplido. Pero aún así, él menciona que más que eso, será un buen esposo. Porque Beldemer no puede ser un simple marido ordinario. Entonces la prota se sorprende y dice vaya, y aplaudiendo menciona que debería estar agradecida, y Beldemer le dice que lo único que no podrá hacer será tocar su cuerpo. Puede verlo, pero no puede tocarlo, y la prota, con deseo de comérselo, menciona que es un buen esposo, pero no puede tocar su cuerpo, y menciona que es todo un pastel dulce de arroz, pero él se intimidó un poco, y le preguntó a la prota que por qué puso esa cara de remordimiento. Y la prota le dice que nada, pero lo tendrá en cuenta. Entonces, Beldemer le pregunta que de todos modos a dónde lo lleva. Y la prota le dice que hay una casa vacía, e irán para allá, y menciona que esa casa es propiedad de nobles de alto rango, y es una casa nueva, que se construyó hace poco tiempo, y la ubicación es muy buena, y hace 3 años corre el rumor de que hay fantasmas, y está vacía hasta el momento, ¿por qué no se ha vendido? Entonces, él le pregunta que por qué no van a donde ella vive. Y la prota le dice que eso es porque vive en un alojamiento de nobles, y él se sentirá incómodo en ese lugar, y él señala hacia un lugar, y le pregunta que si ella está en un alojamiento. Y la prota le dice que sí, algo así. Entonces, más adelante, la prota le dice que él estará cansado, así que descanse, y luego que limpie, ella irá a buscar ropa. Él le dice que lo haga, y la prota le pregunta que si no tiene que hablarle de fantasmas. Y él le dice que no sabe. Entonces, la prota se marcha por el pasillo, y Beldemer se pregunta que cuánto tiempo habrá pasado sin disfrutar de esa libertad.
y disfruta de la sensación fresca en su piel, y el aire libre rozando su nariz, e incluso el olor a polvo que penetra profundamente en su piel, y menciona el olor a polvo. Y se pregunta que si Shapiro todavía no sabe que ese cuerpo ha despertado. Y después de un rato, dice que la prota llega un poco tarde, y no puede evitarlo, ya que ese precioso cuerpo no tiene más remedio que limpiarlo, pero cuando iba a usar su magia, menciona que no funciona, y se pregunta que si eso también es el efecto de la maldición. Pero en ese momento, se asoma hacia el pasillo, y menciona que hay algo ahí, e irá a ver, y mientras se va acercando, podemos ver que sí, hay fantasmas. Pero, ¿qué pasará? Eso lo vamos a saber, en el próximo video. Así, que si te gustó la historia, te invito a suscribirte, y activar la campanita. Déjame saber en los comentarios, si quieres una segunda parte, así que adiós, y hasta la próxima.